Hoy, 30 de abril de 2026, en Lugano, el lago es del color del acero sin pulir, y las máquinas de café retumban más fuertes que los traders de bonos. ¿Qué? 30 segundos después de que el live comience, un agente autónomo en una oficina tranquila sobre Vía Pretorio termina su primera pasada. Ha leído un IP-NFT de investigación sobre longevidad emitido a través de un BioDAO. Ha clasificado ese activo según la clasificación de riesgo del Act de la Unión Europea. Ha extraído el perfil de carbono subyacente del procesamiento en la nube que entrenó el modelo que acaba de calificarlo. Ha comprobado cruzadamente una bonificación verde tokenizada, emitida por una empresa energética europea, custodiada en una cadena con permisos, auditada bajo el Ley de ETS, y ha preguntado si los fondos procedentes de ella califican según la taxonomía de la UE. Y luego ha hecho lo único honesto que puede hacer un agente al final de todo eso. Ha marcado 3 revelaciones, ha redactado un memorando, y se ha quedado esperando a que una persona firme. Esta es la convergencia que os prometimos. Esto es Plim Lab, o notaría. Vamos a comenzar. El número clave, hasta hoy, aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos del mundo real tokenizados ahora, están distribuidos en cadenas de bloques públicas, según Awa.xyz. Establecimientos estables sobre las mismas vías han superado los 299.000 millones de dólares. Solamente los títulos del tesoro de EGU tokenizados superan los 11.000 millones. El crédito privado tokenizado muestra casi 19.000 millones en préstamos activos, con una originación acumulativa superior a 33.000 millones. ¿Y sobre la proyección? Y es una proyección. El Boston Consulting Group, trabajando con Ripple, ha llamado para un mercado de activos tokenizados por 18.9 trillones de dólares en 2033, un crecimiento compuesto anual del alrededor del 53%. Standard Chartered ha ido más allá, sugiriendo 30 trillones para 2034. Mencionamos estas proyecciones porque tenemos que hacerlo. Mencionamos las proyecciones porque deberíamos. Ahora agarrad esos números en una mano. En la otra, agarrad esto. Un estudio de MIT publicado en 2025 encontró que aproximadamente el 95% de los pilotos generativos de AI empresariales no produjeron valor empresarial medible. 95%. Así que estamos al mismo tiempo en el pico del hype y del fracaso, y eso no es una contradicción. Es la textura de un verdadero cambio de plataforma. La mayoría de los experimentos fallan. Los que excitan, se compilan. Larry Fink, CEO de BlackRock, que gestiona 13.5 trillones de dólares, dijo en 2025. Cada activo puede ser tokenizado, y añadió. Los registros no han sido tan emocionantes desde la invención del libro doble. Contabilidad, como en 1494, como en Luca Pacioli, el fraile franciscano, cuya obra dio a los comerciantes venecianos débitos y créditos. 532 años después, el jefe de la mayor gestora de activos del mundo está comparando esto con Neso Pontesi. Pacioli no nos creería. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, dijo en el Future Investment Initiative, en Riot el 28 de octubre de 2025. El cripto es real, si te refieres a las cadenas de bloques, establecimientos estables y contratos inteligentes. Todo eso es real. Va a reemplazar ciertos sistemas que todos usamos que son anticuados o tardíos, o no están 24/7. Sobre la cuestión del AI fue más directo. Creo que las personas no deben taparse la cabeza. Vaya a afectar los puestos de trabajo. Así que eso es el consenso institucional que puedes citar en la cena sin que nadie te llame maximalista. El mayor balance sheet del planeta piensa que cada activo se tokeniza. La mayor banca universal piensa que las vías cambian, y el mercado laboral lo hace con ellas. Dentro de ambos citas se oculta un solo problema vestido con 3 diferentes trajes. El problema es la asignación de capitales a gran escala en un planeta que necesita una inversión renovable energética por valor aproximado de 1.4 billones de dólares al año, entre ahora y 2030, según IRENA. Y otros 670.000 millones solo para el sistema eléctrico. Mientras tanto,
El informe de la Agencia Internacional de Energía de 2025 sobre inversión en energía mundial estima que las inversiones totales en energía en 2025 serán de 3.3 billones de dólares, con 2.2 billones ya limpios. Bloomberg New Energy Finance afirma que la alineación completa con el net zero requerirá 5.6 billones de dólares al año hasta 2030, alcanzando un pico cercano a los 7.8 billones de dólares al año entre 2036 y 2050. Estos no son números que una sola entidad bancaria pueda coordinar. Estos son números que un sistema financiero programable o resolverá o fracasará en resolver. Y la misma arquitectura que financia un parque eólico en Apulia puede financiar un ensayo de longevidad en Cambridge y una instalación de almacenamiento de baterías fuera de Lugano. Una pila. 3 verticales. Esa es la convergencia. Y las canas. Vamos a recorrer la arquitectura. La capa 1 es la capa de la gente, punto coniento. Es aquí donde el trabajo realmente cambia. JP Morgan reveló en 2025 que tiene más de 450 casos de uso agenticos ARI en producción, con un valor anual realizado entre 1.5 y 2.000 millones de dólares, contra un presupuesto tecnológico de alrededor de 18.000 millones. Su suite interna IRM se implementó para más de 230 empleados. Derek Waldron, el director de análisis de JP Morgan, ha definido claramente la meta. Cada empleado tendrá su propio asistente AI personalizado. Cada proceso está impulsado por agentes AI, y cada experiencia del cliente tiene un concierge AI. Y cada experiencia del cliente tiene un concierge AI. 3 everys en una sola oración. Tómelo como una tesis, no como un lema. Detente un momento y observa la forma de esa oración. Cada empleado es una cuestión laboral. Cada proceso es una cuestión operativa. Cada experiencia del cliente es una cuestión de distribución. JP Morgan ha informado a su regulador, a su fuerza laboral y a sus competidores que intenciona reconstruir todas estas áreas al mismo tiempo. Y la implementación del AI agencial en servicios financieros, según las encuestas del sector realizadas por McKinsey y BCG, en 2025, se duplicó. De aproximadamente el 11% de las instituciones que afirmaban un uso en producción al inicio del año a un 26% que lo hacía al final del año. Se duplicó en un solo año calendario. No es una curva de hype, Danny. Es una curva de adopción operativa. Claude, de Anthropic, está ahora integrado en Citi, en Bridgewater Associates, en el Banco Commonwealth de Australia, en el Grupo de Bolsa de Londres y en S&P Global. En muchos casos a través del protocolo de contexto del modelo, MaxiP, que está haciendo lo mismo para la llamada de herramientas que TTP hizo para documentos. Si esa comparación suena grandiosa, considera la alternativa. Antes de MaxiP, cada integración de agente era un proyecto personalizado, modelar el prompt, escribir el connector, gestionar las credenciales, cuidar del esquema. Después de MaxiP, publicas un servidor, publicas una herramienta y cualquier agente en el planeta que sea compatible puede descubrirla, autenticarse con ella e invocarla. A invocarla. Eso es la diferencia entre una red de fax y la web abierta. El plomerío del financiamiento agencial está siendo estandarizado en tiempo real, y las instituciones que envíen servidores MaxiP para sus datos internos primero definirán cómo hablarán con ellos eventualmente. La plataforma Joule de SAP alcanzó la disponibilidad general en el primer trimestre del 2026, con más de 40 agentes y más de 2.400 habilidades expuestas a lo largo del patrimonio empresarial de SAP. 2.400 habilidades equivalen a 2.400 individuales capabilidades. Cierre de libros, procesamiento de una factura, conciliación de un pago, que ahora pueden ser invocadas por un agente sin la necesidad de integraciones personalizadas. Oracle lanzó su plataforma Agentic Banking el 3 de febrero del 2026, con agentes preconstruidos para decisiones crediticias, revisión KICSI y manejo de excepciones en pagos transfronterizos. NVIDIA y Dataiku han enviado arquitecturas de referencia específicas para la finanza agentic, lo que significa capas GPU, de orquestación, de gobernanza y de auditoría,
todo unido como plantillas que un CTEO puede adoptar sin escribir un informe blanco. El Instituto McKinsey Global, BCG, Deloitte y KPMG, junto con Schwab y Morgan Asset Management, en uno de los estudios, han publicado conjuntamente informes para 2025-2026, que convergen en el mismo número. Entre el 30 y el 70% de las tareas actuales del back office bancario son amigables con la automatización agéntica en 5 años. Ese rango es intencional. El punto no es precisión, sino que nadie serio piensa que la respuesta correcta sea 0. BCG, en un informe de noviembre 5 del 2025, estimó el potencial de beneficios para los bancos minoristas por IA, a partir de 2030 en más de $370,000 millones al año. McKinsey, en septiembre del 2025, marcó el inverso. Hasta un 10% de la bolsa global de beneficios bancarios, que estiman en aproximadamente $1.2 trillones, está en riesgo si los actuales incumplen. La misma tecnología, cara o cruz planto. Eso no es una proyección, sino una moneda que tienes que lanzar. El número BCG dice, constrúyalo bien y crecerás el pastel. El número McKinsey dice, constrúyalo mal y alguien más se come tu porción. Cualquiera que te diga que sabe cuál de los dos dominará ya no está siendo analítico, sino comercial. La única posición honesta es que ambos sucederán en diferentes bancos, en diferentes geografías, y la brecha entre ganadores y perdedores será mayor que cualquier cosa que hayamos visto en el banco minorista desde la introducción de los cajeros automáticos. La capa 2 es la capa de activos, tokenización. Y aquí, la historia ha pasado del informe blanco a la liquidación. En biotecnología, Bioprotocol, junto con Molecule y VitaDAO, ahora se encuentra encima de 8 BioDAOs activos que han recaudado colectivamente alrededor de $30.3 millones e invirtieron aproximadamente $7.2 millones en investigación. Los datos de CoinGecko, surfacidos por Ainvest, sugieren que el segmento de SI se expandió en un orden de magnitud del 2.640% durante 2024. Un número que citamos con la advertencia de volatilidad firmemente anexada. El trabajo financiado por VitaDAO para prolongar la vida ha atraído previamente a Pfizer Ventures como inversor copartícipe. Lo mencionamos como contexto histórico, no como endoso. El punto es, una tesis de investigación, un IPNFT, un token, una tesorería DAO, una trancada basada en hitos de liberación. Alguien punto se consume con presión por la liberación. Eso es un pilar de capital. No se parece a una serie A, y sin embargo lo es. En energía renovable, WePower ha ejecutado más de 50 millones de euros en acuerdos de compra de potencia tokenizados. PowerLedger continúa llevando a cabo pruebas piloto de intercambio energético peer-to-peer en Australia, Japón y partes de Europa, y la Banco Europeo de Inversiones emitió una bonificación digital por 3.000 millones de euros. Para 2025 que reunió un libro de pedido superior a los 40.000 millones. Iberdrola lanzó una bonificación verde por 750 millones de euros alineada con el nuevo estándar europeo de bonos verdes. La República de Austria emitió una bonificación soberana EUGEBOS por 500 millones de euros, como parte de sus primeras emisiones bajo el marco Portugal. El mercado voluntario de carbono, según la investigación de Tracex, fue de 4.040 millones de dólares en 2024, y se proyecta que alcance los 23.990 millones de dólares para 2030. Un crecimiento compuesto del orden del 35%. El carbono tokenizado, más estrecho pero más rápido, tuvo una valoración de 4.480 millones de dólares en 2025, y se proyecta que alcance los 36.920 millones de dólares para 2034, con un crecimiento anual compuesto del 26%. De nuevo, estas proyecciones no son pedidos. En Holy Say, Project Guardian, gestionado por la Autoridad Monetaria de Singapur junto con HSBC, JP Morgan, Standard Chartered, Citi y otros, ha completado múltiples ciclos de experimentos con fondos tokenizados y intercambio de divisas tokenizado. El objetivo de Guardian no es tanto los propios experimentos. Lo importante es que un regulador y 20 bancos globales han pasado 3 años en el mismo sandbox documentando lo que sí y lo que no se rompe al liquidar un instrumento de renta fija en una plataforma de código abierto a través de jurisdicciones.
y esa documentación está siendo leída directamente por ESMA, FINMA y la Reserva Federal. Los sandboxes son lentos, pero es como aprende la regulación. Project Agora, la iniciativa de monedas centrales bancarias en wholesale del banco para los establecimientos de capital internacionales, BIS. Ahora abarca 7 bancos centrales principales más 42 participantes privados. La tesis de Agora es simple, pero grande: tomar la capa existente de banca correspondiente, tokenizar las reservas de los bancos centrales en la base y los depósitos comerciales en la parte superior, y ejecutarlos en una plataforma unificada y programable. Si esto funciona, el $120.000 millones anuales que la Autoridad Monetaria de Singapur y la Asociación Internacional de Intercambios y Derivados estiman se pierden en comisiones por pagos internacionales y fricciones dejarán de ser un impuesto para convertirse en un objetivo. Citi Token Services está en funcionamiento para el manejo institucional del efectivo en una plataforma con permisos, liquidando fondos intracompañía para clientes tesorería en segundos en lugar de días. La rama Forge de Société Générale ha emitido múltiples bonificaciones reguladas y tokens de seguridad denotados en euros y dólares estadounidenses. Un banco europeo, regulado bajo MiCA, poniendo dinero programable en euros en infraestructura pública. Como lo expresó Chia Derjiun, director general de la MAS, en el Festival FinTech de Singapur a finales de 2025. ¿Están los tokens respaldados por activos claramente fuera del laboratorio? Sin duda alguna. Fuera del laboratorio. .anio. En las cuentas. Paul Atkins, presidente de la Comisión de Valores y Mercado de Estados Unidos, dijo el 31 de julio de 2025. La tokenización promete lograr una liquidación T0. Puede reducir el riesgo del mercado y aumentar la transparencia. T0. El mismo día. Sin flotación. Sin ficción de netting a 3 días. La infraestructura de la mercancía, reconstruida al ritmo del activo, no al ritmo del mensajero. La capa 3 es la regulación. Y esto es donde Europa deja de ser seguidora. A partir de 2026, 3 piezas de legislación forman lo que llamaremos el triple pilar europeo. Primero, MiCA, la regulación de los activos criptográficos. Entró en vigor el 30 de diciembre de 2024, con una fecha límite crucial de gratuidad del 1 de julio de 2026, después de la cual los proveedores de servicios de activos criptográficos operando en la Serán Asia necesitarán estar licenciados bajo MiCA o dejar de. La mayoría de las principales plataformas, Francia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, están funcionando bien. Polonia, Bélgica y Portugal han retrasado la transposición y deberíamos señalarlo. La Autoridad Bancaria Europea emitió una opinión el 12 de febrero de 2026 sobre la cuestión del doble licenciamiento, si las interrupciones de los proveedores de software de inteligencia artificial también son su responsabilidad. Sugerimos que los lectores confirman el texto primario antes de considerarlo definitivo. Segundo, DORA, la Ley de Resiliencia Operacional Digital, entró en vigor el 17 de enero de 2025. DORA establece, si la interrupción del proveedor de inteligencia artificial es su interrupción, su consejo directivo lo asume. Gestión del riesgo de terceros en tecnologías de información y comunicación, ICT, informe de incidentes, pruebas de penetración guiadas por amenazas, registro de información. Es el piso operativo bajo todo lo demás. Tercero, la ley AI de la web. Las obligaciones generales sobre inteligencia artificial entraron en vigor el 2 de agosto de 2025. Las obligaciones sobre inteligencia artificial de alto riesgo están programadas para el 2 de agosto de 2026. Decimos programadas porque la propuesta Omnibus Digital publicada el 19 de noviembre de 2025 ha flotado la posibilidad de postergar parte del régimen de alto riesgo hasta diciembre de 2027. Hablar de eso en condicional. De cualquier manera, las implementaciones de inteligencia artificial en servicios financieros, calificación crediticia, subvención de seguros
usos adjuntos al empleo dentro de los bancos. Se encuentran en el cajón de alto riesgo y requerirán evaluaciones de conformidad, documentación técnica, supervisión humana y monitoreo postmercado. Jessica Rousseau, la directora general de Datos, Información e Inteligencia del FCA, preguntó la única pregunta que importa aquí. ¿Cómo podríamos posiblemente escribir reglas que se mantengan al ritmo en el que está cambiando la IA? La respuesta que ha dado la asiento las mejores principios más cumplimiento de producto, no revisión codificada prescriptiva. Si esto funciona, será la pregunta abierta de los próximos 24 meses. Alrededor del triple pilar tienes al CGRD, SFDR y el Taxonomía de Sostenibilidad, el estándar europeo de bonos verdes que proporciona a los emisores una etiqueta voluntaria, auditada y alineada con la taxonomía. Y el próximo programa marco de Horizonte Europa, estimado en aproximadamente 175.000 millones de euros para 2028-2034, que atrae capital en etapas de investigación a formas instrumentos. En Suiza, el marco de LLT de FINMA sigue en vigor. La consulta FINIA sobre las reglas de tokenización de fondos continúa y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, recordó a todos en 2025 por qué esto importa estratégicamente. El euro digital no es solo un medio de pago, también es una declaración política concerniente a la soberanía europea. Soberanía. No conveniencia. Soberanía. Sujeta el triple pilar y lo que tienes, en lenguaje coloquial, es esto. Mika te dice quién puede emitir y operar. Dora te dice quién es responsable cuando el sistema falla. La ley ahí de la PNUD te dice cuáles son las decisiones que una máquina está permitida tomar sola. Suma CSRD y la taxonomía, y ves. Y le has dicho al emisor de cada bono verde eurodenominado exactamente lo que debe medir, exactamente cómo un auditor debe verificarlo, y exactamente qué envolturas on-chain son elegibles. No es regulación en el sentido negativo, una lista de prohibiciones. Es regulación como soporte. Países llevar de ales son los soporte. Y el soporte es lo que necesita un comprador institucional antes de traer a un fondo de pensiones a una vía programable. Ahora los contrarrestos, porque si no se incluyen, alguien más lo hará. 1. Lavado verde. La revisión de 2025 de Senken sobre las declaraciones climáticas del DAX 40 concluyó que aproximadamente el 68% mostraba un riesgo significativo de lavado verde. Investigaciones de proveedores consistentes en dirección con hallazgos académicos más amplios, pero se señala. Toucan y Berra pasaron gran parte de 2024 y 2025 en conflicto sobre si los créditos retirados podían tokenizarse. Esto ha enfriado, pero no ha sido resuelto. Si la offset subyacente de tu token no es real, tu token no es real. 2. Crédito Paltersunta. Maple Finance y Goldfinch registraron defaults significativos en sus piscinas privadas de crédito on-chain entre 2022 y 2024. El crédito tokenizado sigue siendo crédito. El RAP no cambia el prestatario. 3. Colusión. La FCA publicó en 2025 investigaciones que sugieren que los agentes de precios algorítmicos, en simulaciones adversarias, pueden converger hacia equilibrios colusivos tácitos, sin ser instruidos a hacerlo. Los sistemas multiagente que precisan el mismo valor de seguridad entre sí, van a ser la lucha regulatoria de 2027. Marca esto ahora. 4. Liquidez, pantoadías. La mayoría de los fondos tokenizados e instrumentos de crédito tokenizado tienen mercados secundarios delgados. El cierre T0 en primaria significa muy poco si tu secundario es T-nunca.conto. La liquidez es el trabajo que aún no se ha hecho. 5. El MIT 95%. Los pilotos fallan. Fallan porque los datos son sucios, el flujo de trabajo está equivocado, la gestión del cambio está ausente, o el agente está calificado con una métrica incorrecta. Ninguno de esos problemas se resuelven con un modelo más grande. Se resuelven con el aburrido, costoso y no fotografiado trabajo de limpiar un lago de datos, reescribir un mapa del proceso y persuadir a la cabeza de operaciones que su trabajo está cambiando. 6. Las proyecciones. BCG Ripple pronostica $18.9 billones para 2033. Standard Chartered, 30 billones en 2034. Estos son los números que se repiten hasta que se escuchan como hechos.
Son proyecciones. Lo decimos nuevamente porque importa. La tokenización a 30 billones representaría una clase de activos aproximadamente del mismo tamaño que el mercado accionario total de Xi. Hoy, esto no ocurre sin adopción sostenida que aún no ha sido demostrada, claridad regulatoria que aún no ha sido finalizada y resiliencia operativa que aún no ha sido probada en condiciones de crisis. Una lectura más conservadora, que terminemos la década con entre 2 y 5 billones de activos genuinamente on-chain, dominados por la renta fija soberana e institucional, todavía sería un cambio estructural. No necesitas el caso optimista para tomar esto en serio. Solo necesitas el caso base. Entonces, predicciones. 3 de ellas. Apuesten según corresponda. Predicción. Para finales de 2027, la combinación de MiCA, Dora y la EUAYACT se convierte en la línea de cumplimiento global de facto para cualquier plataforma digital de activos o financiamiento agencial que sirva a clientes institucionales, tal como GDPR se convirtió en la línea de privacidad global hace una década. No porque Europa sea el mayor mercado, no lo es, sino porque las reglas están escritas, aplicadas y exportables. Predicción 2. Para 2028, los sistemas agenciales más valiosos en servicios financieros no son copilotos de un solo proveedor, sino capas de orquestación multiagente que rutan el capital a través de verticals, biotecnología IP, renovables PPA, crédito privado tokenizado, bonos verdes soberanos bajo un único gráfico de riesgo y cumplimiento. El vendedor de orquestación gana más economía que el vendedor del modelo. Shias. El modelo es una mercancía. El gráfico no lo es. Predicción 3. Suiza, y específicamente el corredor Lugano-Zug-Geneva, emerge como el centro europeo de agentic tokenización. El marco DLT de FINMA, la certeza impositiva a nivel cantonal, la profundidad académica en ETH y EPFL y UCI, y el bilingüismo regulatorio con Bruselas, y la ciudad de Londres producen un corredor donde lo experimental y lo supervisado cohabitan. Lugano es pequeña, que anillos al narocidio, es mal. Así fue Delaware. Unir todo esto responde finalmente a la pregunta que inició este episodio. El banco 1 era la sucursal. El banco 2 era la aplicación. El banco 3 es el agente. La sucursal te conocía. La aplicación te servía. El agente transacciona en tu nombre, las 24 horas del día, contra un balance sheet programable, bajo un regulador que insiste en una supervisión documentada por humanos. Nos encontramos exactamente dentro de esa transición. Y la razón para hacer ese argumento desde Lugano específicamente no es parcialidad. Es geografía. Desde este lago, a una clara mañana, estás a 1 hora de Milán, 2 de Zúrich y 3 en tren de Frankfurt y Bruselas. Estás dentro del perímetro regulatorio suizo. FINMA, FINIA, el marco DLT. Y al mismo tiempo dentro del perímetro intelectual europeo. Universidades, capital, MiCA, Dora, la acta sobre inteligencia artificial. El régimen impositivo cantonal da a una startup de tokenización la certeza que necesita para capitalizar un balance sheet. El italiano, alemán, francés e inglés, que escuchas en cualquier cafetería, te dan un piso de ventas que se escala naturalmente hacia 4 de los mayores mercados de la EU. Y la comunidad legal, aquí entiende tanto el código suizo como las directivas europeas. Bilingüe de una manera que Londres no es donde no está. Bruselas no es. Eso es lo que entendemos por corredor. No un hub, con la implicación de un solo centro dominante. Un corredor, Ginebra, Lugano, Zug, a través del cual las empresas de agentic tokenización pueden moverse, recaudar y resolver. Si has seguido hasta aquí, aquí está la única llamada a la acción que haremos. Plim Lab está llevando a cabo una campaña Kickstarter para publicar un libro corto y en lenguaje sencillo. Aprende cómo el dinero realmente funciona, que toma todo lo que acabamos de cubrir, quita el jerga y se la entrega al lector que nunca ha leído un párrafo de Basilea en su vida. Si quieres saber cómo están siendo reconstruidos los ferrocarriles bajo tus ahorros, tu pensión, tu factura eléctrica y tu cartera, ese libro es el acceso. El enlace está en las notas del episodio. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, lee las fuentes primarias, duda de las proyecciones, respeta a los ingenieros y nunca confíes en un agente que no te muestre su informe.
Este fue Plim Lab, Toronto. Agentes al ritmo del capital, Toronto y Contaletis. El secreto control necesario su mentalidad compartida.